Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer estar aquí hoy presente, participando de este curso de actualización en Derecho Privado, con este código que en poco menos de 10 días nos va a entrar a regir. Las primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento al doctor Juan Carlos Veiga, en su carácter de director del Instituto Noroeste de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, a los miembros de la dirección académica y ejecutiva de este curso por todo el esfuerzo que están haciendo, y son quienes en realidad han ideado y motorizado este encuentro, este curso, de un tema que hoy nos está preocupando a todos en mayor o menor medida. Por supuesto, el agradecimiento a todos ustedes por su presencia y por la invitación. En una exposición destinada a conocer cuáles son los principales puntos de una reforma tan sustancial del derecho privado como la que hoy nos ocupa, estimo que una buena alternativa es que hagamos un breve raconto, un breve resumen de los institutos y las normas que consideramos problemáticas, neurálgicas, conflictivas dentro del área de los derechos reales en este nuevo código. Entonces, nuestro cometido habrá de consistir, atento a las limitaciones temporales, como dijo aquí muy bien el doctor, tengo aproximadamente 1 hora y no quisiera invadir la esfera de los próximos 2 ponentes, y por supuesto la paciencia de este auditorio, a un resumen de los principales puntos del área de los derechos reales. Recordemos que tenemos hoy y el próximo jueves 4 exposiciones puntuales sobre áreas específicas: prescripción adquisitiva, boleto de compra-venta, acciones reales y conjuntos inmobiliarios. Hoy voy a tocar muy tangencialmente esos temas porque van a ser analizados y discutidos con posterioridad. En primer lugar, respecto a lo metodológico del código en el libro de los derechos reales, debemos mencionar que el código se articula de una forma precisa y correcta en este libro de los derechos reales. Contiene un primer título de disposiciones generales aplicable a todos los derechos reales y aplicable otro título de disposiciones generales a la posesión y a todos los efectos de la posesión. Esto implica que se evitan repeticiones inútiles, que era una de las críticas que tenía el Código de Vélez, y evita también la posibilidad de superposiciones normativas entre lo general y lo especial. Así el Código inicia con estas disposiciones generales, después efectúa una clasificación de los derechos reales, nos da el concepto del derecho real, nos da las notas características del derecho real, que vamos a ver a continuación, el ius preferendi y ius persequendi, efectúa toda una clasificación de los derechos reales, nos habla después de las 2 relaciones reales que son las que analiza el código, la tenencia y la posesión, nos dedica un capítulo especial para las adquisiciones, modificaciones, transmisiones y oponibilidad de los derechos reales y respecto a la posesión. Esto no está pasando. Ahí está. Estos son algunos de los puntos que vamos a ver a continuación: el método del código, la definición del derecho real, las notas características, las relaciones reales, ahora llamadas relaciones de poder, la posesión y la tenencia, las reglas sobre la buena y la mala fe, la adquisición de la posesión mediante boleto de compra-venta,
la enumeración de nuevos tipos de derechos reales, las acciones posesorias y reales. Bien. El código en el área de los derechos reales tiene como fuente directa el proyecto de 1998. Como todos conocemos, este proyecto en el área de los derechos reales fue realizado por Jorge Horacio Alterini, que es una persona reconocida y calificada en esta materia, al cual prácticamente se siguen en todos los artículos, específicamente en el método. Hay algunas variables, algunas variantes, respecto a lo que introdujo la comisión dentro de las reformas de este proyecto del 98 que dio lugar al proyecto del 2012. Y por supuesto todas las reformas posteriores, todas las modificaciones posteriores que se introdujeron tanto en la Comisión Bicameral del Congreso como en el Poder Ejecutivo Nacional. Aproximadamente estaban calculando 800 modificaciones de este anteproyecto presentado en el Congreso. Respecto al nombre, lo primero que efectúa el código es un cambio de lo que antes se llamaban relaciones reales, ahora se denominan relaciones de poder. Esto creo que es un cambio meramente semántico, innecesario, injustificado, en algunos casos mueve a confusión, sobre todo cuando se analizan las acciones posesorias. Tiene algunos faltantes, le falta determinar qué tipo de relaciones en algunos supuestos. Creo que el cambio era totalmente innecesario. Pero la conclusión es que ahora ya no se llaman relaciones reales, se llaman relaciones de poder. Las relaciones de poder que analiza el código son dos: la posesión y la tenencia. Si bien se reconoce que son innumerables las relaciones que puede tener una persona con una cosa, a los efectos jurídicos, es decir, qué es lo que puede llegar a tener interés para el derecho y para la legislación, se regulan estas dos, la posesión y la tenencia. ¿Por qué se dice que se deja de lado la mera juxtaposición local? En los fundamentos se advierte de que no interesa al derecho las relaciones donde no se observa la voluntad de la persona, es decir, donde se carece de voluntad. Y los llamados servidores de la posesión, estas relaciones de hospedaje o de hospitalidad, también son dejadas de lado cuando se regulan las relaciones de poder. Únicamente se tratan en un supuesto puntual, que lo vamos a ver más adelante, que es para legitimarlos activamente para las acciones posesorias. Esto, dentro del análisis completo, holístico del libro cuarto de los derechos reales, se advierten algunas modificaciones que son sustanciales respecto a lo que actualmente tenemos vigente el Código de Vélez. Principalmente la enumeración, seguimos con el numerus clausus, pero se incorporan varios derechos reales. La propiedad horizontal, que estaba regulada en la ley 13.512, pasa ya al Código, se regula muy bien, porque eso va a ser la base para el resto de los conjuntos inmobiliarios. Se agrega este derecho real que comprende los barrios cerrados o privados, los country, los shopping, los parques industriales, etc. Se regula la superficie de forma general. Nosotros teníamos vigente solamente la superficie forestal. Se incorporan como derecho real el cementerio privado, etc. Ya vamos a ver más adelante la enumeración del numerus clausus que efectúa el código. Entonces, el área de los derechos reales del libro cuarto abarca desde el artículo 1882 al 2276. Hay una reducción significativa de los artículos, no así de las palabras, porque alguien se tomó el trabajo de, bueno, no solamente comparar qué cantidad de artículos había en un código y en otro, sino también ver cuántas palabras tenían estos libros. Y en definitiva, uno puede ver, si abre en la parte de derechos reales, hay artículos que son en realidad 3 o 4 artículos del Código de Vélez, es decir, que están condensados en una norma, pero
No hay reducción técnicamente de normas. Sí, posiblemente en lo que es tesoro, que pasan a ser muy pocos artículos de la larga legislación que tenía Vélez, y en puntos específicos, pero en realidad no hay una reducción muy significativa de normas, sí de artículos, pero bueno, cada artículo tiene 4 o 5 párrafos, con lo cual, digamos, en definitiva terminamos en los 900 y pico mil que tenía el Código de Vélez. En el título 2 se desarrolla la teoría general de los derechos reales, después la teoría general de la posesión. Se hacen, cada título comprende un nuevo derecho real. Así, del título 3 al 12 se despliega la regulación completa de cada uno de los derechos reales, y en el título 13 las acciones tanto posesorias como reales. Vamos al concepto. Este es un concepto novedoso. Se toma prácticamente el artículo es, la fuente directa es el proyecto del 98, es casi textual, menos lo que está con azul. Eso es un agregado que le hizo esta comisión a la definición que tenía el proyecto del 98. Se dice que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Lo que está marcado con azul me parece que es algo innecesario si advertimos que si nos estamos refiriendo al poder jurídico, me parece que el poder, si lo pensamos, el poder obviamente tiene, significa una autonomía, significa la facultad, significa una potencialidad, con lo cual ponerle autónomo es como redundante. Bueno, pero esta es la definición que tenemos actualmente y que va a entrar a regir en unos días. Las notas características ya definidas, antes no estaban definidas en el Código de Vélez, el ius preferendi y el ius persequendi. Estos son el derecho de persecución y el derecho de preferencia, que es una de las notas que los diferencia de los derechos personales. El objeto, esto sí es novedoso, no solamente las cosas como objeto de los derechos reales, sino también bienes taxativamente determinados. Nosotros en el Código de Vélez tenemos solamente sobre cosas, mueble o inmueble, no así sobre bienes. Ahora se agregan la posibilidad de tener derechos reales sobre bienes, y los ejemplos que se dan: el usufructo de derechos, la prenda de créditos, la hipoteca de superficie en la modalidad sobre cosa ajena, que recaen sobre bienes, y el caso de los derechos complejos como el tiempo compartido. Vamos a las relaciones de poder. Por un lado, hay que distinguir lo que es la relación jurídica, la relación regulada específicamente como derecho real, de lo que es la relación fáctica, el señorío fáctico, como lo decía nuestro maestro tucumano Fernando López de Zavalía, esta relación de hecho, esta vinculación directa e inmediata con la cosa. Vimos recién el concepto del derecho real, ahora vamos a lo que es la relación de hecho. Esta relación de hecho, de poder, reales, como le llaman ahora, son la posesión, están regulados la posesión y la tenencia. La ubicación es este título segundo de las disposiciones generales. Se dice que hay posesión, el código contiene muchas definiciones, en el área de derechos reales hay muchas definiciones, algunas le ponen como concepto y en otros casos aparecen delineando la figura, no le ponen concepto, pero se entiende que están queriendo definir. Este es uno de los supuestos de concepto. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, y esta es la última parte que es la que nos interesa, lo sea o no. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede dar la situación en la que un poseedor no tiene ningún derecho real o personal que lo habilite a estar en esa relación directa e inmediata con la cosa. Puede que sí, o puede que no, pero el código en la definición lo acepta y lo aclara. Lo sea o no, o sea, puede no serlo. La tenencia, entonces, es cuando se comporta como representante del poseedor, es decir, hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, pero se comporta como representante del poseedor, ¿sí? Los conceptos de ambas relaciones son los artículos 1909 y 1910. El objeto de la relación de poder
son una cosa o bien determinado, los que se dejan de lado las relaciones denominadas mera justaposición local y de los servidores de la posesión, solamente se trata para ampliar la legitimación activa que se concede también en el caso de las acciones posesorias. Ya vamos a ver que se unifica el sistema de acciones posesorias, lo cual aclara mucho el sistema actual, esta dualidad que teníamos, y eso creo que es positivo. El principio de exclusividad de la relación de hecho, lo que algunos denominaban la cuasi posesión. Esto implica que no pueden coexistir dos posesiones de la misma naturaleza sobre la cosa. Este principio, que ya está vigente en el Código de Vélez, se aclara específicamente porque había dado muchas discusiones en el artículo del 2401, de si se aceptaba o no la cuasi posesión, si qué pasaba en determinados supuestos, por ejemplo en el de usufructo, o en el de uso o habitación, si era un tenedor el usufructuario, o era un poseedor que además se reconocía tenedor en nombre del nudo propietario, etc. Bueno, ahora se aclara que tiene que ser distintas las naturalezas de la tenencia o de la posesión de la cosa. La intervención de título, los supuestos de intervención de título, esto es la imposibilidad de modificar la causa con la cual se comenzó a detentar o a poseer la cosa, específicamente también se trata en un artículo, en 1915. No se puede ni por la sola voluntad, ni por el transcurso del tiempo. Es decir, que implícitamente se reconoce que se puede hacer a través de un acto jurídico. Hay una nueva clasificación, ahora se clasifican la posesión y la tenencia en legítima o ilegítima. Antes solamente se clasificaba la posesión en legítima o ilegítima, ahora también se agrega la tenencia. Es decir, ya desaparece esa clasificación que teníamos de tenencia interesada, no sé si recuerdan, en el 2462, inciso primero, y la tenencia desinteresada, para que antes se hacía esta distinción para ver a quién le concedían las acciones posesorias. Ahora ya no existe esto, ahora ya la acción posesoria se concede tanto al poseedor como al tenedor, y desaparece la clasificación de tenedor interesado o desinteresado. Y se considera que la posesión adquirida a través de un boleto de compraventa es legítima. Esta discusión que tenía el agregado que se le había hecho a través de la reforma de ley 17711 al 2355, bueno, ahora está expresamente regulado. Vamos a ver algunos efectos de la posesión a grandes rasgos. El primer punto es nuestro actual 2412, es decir, estamos hablando de cosas muebles no registrables. Aquí ya se habla de subadquirente, que era una de las discusiones que existía en la doctrina respecto a la presunción de legitimidad o de propiedad sobre la cosa del poseedor. Entonces se requiere, por un lado, la posesión, la buena fe, el título oneroso, que no sé si recuerdan esa discusión, que era cuál era el límite de la acción reivindicatoria, y se fijaba como límite justamente el título oneroso y la buena fe. Bueno, acá ya está regulado concretamente que este subadquirente con buena fe y con título oneroso puede repulsar cualquier acción de reivindicación, con lo cual, en definitiva, termina siendo considerado por ley como propietario. La exclusión que se hace es, la última parte del artículo, salvo cosas hurtadas o perdidas. Habría que agregarle aquí, obviamente, las cosas robadas, que es más grave que el hurto. Entonces, con mayor razón quedan excluidas las cosas robadas. Los efectos de la posesión siguen respecto a la prescripción adquisitiva, tanto a la prescripción adquisitiva breve como a la larga. Esto es una norma novedosa, la obligación de pago de los impuestos, contribuciones y tasas por parte del poseedor, cosa que no existía antes y que se va a aplicar incluso a los poseedores de unidades de propiedad horizontal. Nosotros solamente podríamos, en el sistema actual, reclamar a un poseedor de propiedad horizontal, no podríamos reclamar judicialmente, sino solamente en forma extrajudicial. Ahora ya el poseedor va a ser legitimado pasivamente, si es que se lo quiere demandar, por
los impuestos, contribuciones, etc. Aquí también entrarían las expensas. Es decir, que la ley considera que esto ya es una obligación propter rem, con lo cual esta obligación ambulatoria va a generar que existe una obligación específica por parte del poseedor, ¿sí? Tanto poseedores como propietarios, que ya existía en este momento. La última parte es también una norma novedosa, que es la obligación de cerramiento forzoso urbano. Esto se aplica tanto para los poseedores como para los propietarios. Vamos a ver, aquí hay algunas modificaciones respecto a la buena fe. El código nos trae un concepto de buena fe, nos dice que el sujeto de la relación de poder es de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho. Es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. Aquí, comparando con el 2356, que es nuestro artículo vigente, todavía por unos días, hay como un paso de la buena fe creencia hacia la buena fe diligencia, es decir, un paso más de lo subjetivo hacia lo objetivo. ¿Por qué? Porque se hace hincapié aquí en el error de hecho, no tanto en sentirse o estar persuadido de la legitimidad, como decía el 2356, sino aquí habla ya de un error de hecho que pueda ser excusable, esencial y excusable. Esta es la principal diferencia con el concepto de buena fe del Código de Vélez. El Código Civil y Comercial nos trae también un artículo donde la mala fe se presume. Hasta ahora nosotros teníamos la presunción de la buena fe. Bueno, ahora también la mala fe se presume. Son 3 casos específicos, que no es que esto es, lo que es novedoso es que estén en un solo artículo. En realidad, estos 3 supuestos ya estaban en el Código de Vélez. El supuesto es del título de nulidad manifiesta, es decir, que acá hay una falta absoluta de diligencia del poseedor, cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirla. Esto ya estaba en la parte de posesión. Y cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue registrado por otra persona. Esto también es la ley de marcas. Estos son los 3 supuestos donde se presume la posesión. ¿Cuándo podemos definir si hay posesión de buena o de mala fe? Bien, se realiza al inicio de la relación de poder y debe permanecer invariable hasta una nueva causa de adquisición. Es decir, yo no la puedo modificar motu propio ni por el transcurso del tiempo. Sí podría modificarse a través de un acto jurídico firmado con el poseedor o el propietario o quien tenga derecho sobre esa cosa, pero no por acto propio. Y si no es posible determinar en qué momento se termina la buena fe, esto ya es una norma que existe actualmente, pero está regulado en forma específica ahora, debemos estar al día de la citación al juicio. Se entiende que una notificación de la apertura de mediación es también una citación al juicio, con lo cual es la cédula de notificación de la demanda o la cédula de notificación de una mediación respecto a una acción posesoria sobre esta cosa. Quid de la buena fe en materia de cosas muebles registrables. En nuestro sistema actual, las cosas muebles registrables, para hacer valer la buena fe, es la buena fe inscripción, es decir, tiene que estar inscripto. Se le agrega esta concordancia, el requisito de la concordancia que debe existir entre lo que está inscripto y lo que es la cosa. De lo contrario, no existiría buena fe. Esto no es muy diferente a lo que actualmente está vigente respecto a los registros de automotores, buques, aeronaves, caballos pura sangre de carrera, etc. La posesión viciosa. Se mantiene el régimen de posesión viciosa de nuestro Código de Vélez. Aquí se aparta, el Código Civil y Comercial se aparta de su fuente directa, que era el proyecto de 1998. El proyecto de 1998 había dejado de lado la posesión viciosa, pero la recupera el proyecto diciendo que es por un acto de justicia
no se lo puede poner en unas mismas consecuencias, hacerle pagar las mismas consecuencias al poseedor de mala fe simple que al poseedor de mala fe vicioso, al ladrón, a quien se introdujo en el inmueble con violencia o clandestinamente, etc. Los tres vicios que se regulan son similares, lo único que cambia es el nombre del estelonato. En el caso de las cosas muebles, ahora se le llama estafa. Aquí hay una crítica porque la estafa dentro del derecho civil carece de clasicismo, con lo cual, digamos, la denominación, el cambio, creo que era innecesario también. Estamos como trayendo un nombre en realidad más del derecho penal que en el derecho civil, pero en definitiva los tres vicios de las cosas muebles son hurto, estafa o abuso de confianza, y en el caso de los inmuebles, violencia, clandestinidad y abuso de confianza. ¿En qué supuesto juega la consecuencia de la mala fe viciosa? El único supuesto que trae el código, es decir, el único supuesto donde se agravaría la situación del poseedor vicioso, es este artículo 1936, que es en el caso de destrucción total o parcial de la cosa, el poseedor, en el caso fortuito, el poseedor vicioso responde aunque la cosa se hubiera destruido estando en poder de su dueño. La justificación que nos trae los fundamentos del proyecto es que es para honrar el valor justicia. Lo cierto es que esto, analizando los principios de responsabilidad civil, estaría rompiendo con las reglas de la causalidad. ¿Por qué? Porque si la cosa se destruye, por ejemplo, imaginemos un huracán, un terremoto, una inundación, destruye la cosa, si estaba en poder del poseedor o en poder de quien la detentaba, aplicarle esta sanción es como romper las reglas de la lógica. La adquisición de la relación de poder. Pase, doctor. El código aquí nos trae una norma donde aclara una vieja discusión respecto a cuál era la edad necesaria para adquirir una cosa, donde se distinguía antes si era para un acto lícito o un acto ilícito, esa dicotomía que existía entre dos artículos del código, en donde para los ilícitos le aplicaban los 10 años, para los lícitos los 14. Bueno, ahora el código establece la capacidad por lo menos en 10 años, ¿sí?, para adquirir esta relación de poder o posesión o tenencia. Hace falta la voluntad del tradens y del accipient, es decir, de quien entrega la cosa y quien recibe la cosa, y la aprehensión con el contacto directo de la cosa o bien con la mera posibilidad de disponer de la cosa. Supongamos que le doy una factura, una carta de porte, esto se utiliza mucho en el derecho comercial. Los modos de adquisición, el modo por antonomasia es la tradición, este modo bilateral. Hay una definición de qué es tradición para el código que nos dice cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Debe consistir en la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes, que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen con relación a terceros por la mera declaración del que entrega de darla a quien la recibe o de de recibirla. Es decir, que entre partes sí tiene efecto, pero hacia afuera no. Es el artículo 1924. Las excepciones a la regla de la tradición, que no es algo muy diferente a lo que hoy en día tenemos, el constituto posesorio y la traditio brevi manu, pero ahora están en un solo artículo, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste pasa la posesión a quien la tenía a su nombre, cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerlo a nombre de otro, quien la adquiere desde que el tenedor queda notificado de la identidad del nuevo poseedor. Esto sí aclara alguna discusión actual. Cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en representante del nuevo poseedor. La posesión se adquiere a sí mismo por el apoderamiento. Si fuera la tradición, y de estos supuestos que hacen la excepción, también el apoderamiento. ¿Qué es el apoderamiento? Un hecho voluntario que puede ser lícito o ilícito, en el cual aprendo la cosa. No hace una distinción si es respecto a cosas muebles y inmuebles, por lo cual se entiende que se puede aplicar tanto a los muebles como a los inmuebles.
para las cosas muebles por la entrega de conocimientos, cartas de porte, facturas u otro documento de conformidad con las reglas respectivas. Esto ya existía en el derecho comercial. La adquisición de la posesión mediante boleto de compraventa, acá lo vamos a ver rápidamente porque después vamos a tener la exposición de Rodrigo sobre este tema específico. Hay una nueva regulación del Código Civil y Comercial. Esto es totalmente novedoso. Sí viene con algunos matices diferenciadores, viene del proyecto 98, pero se otorga una prioridad al adquirente con boleto de compra-venta sobre acreedores del titular registral. O sea, si hubieran trabado medidas cautelares, se concede una prioridad, pero cumpliendo los siguientes requisitos: la buena fe del comprador, el vendedor titular registral o los adquirentes sucesivos, es decir, que haya un eslabonamiento entre los distintos adquirentes, pero que lleguen al titular registral. El pago del 25% por lo menos antes de la cautelar. Y un boleto con fecha cierta. Esto nos da como efecto una publicidad suficiente, sea posesoria, sea registral. El artículo 1170. Esta es la enumeración de los derechos reales. Los que están marcados ahí son los nuevos derechos reales, los cuales ya hablamos brevemente recién. Este es el artículo 1887. No creo que valga la pena detenernos mucho. Otras modificaciones relevantes en esta primera parte. Se incorpora una solución que es novedosa porque hubo muchas discusiones respecto a qué pasaba si uno construía y por error excusable terminaba construyendo en predio colindante ajeno. Es decir, si la obra por algún error de medición, de mensura, terminaba extendiendo sobre un inmueble ajeno. Se trae una solución específica, el artículo 1963, que va a ser aplicable, me parece, a los casos que están hoy en día en discusión. También se definen cuáles son las mejoras necesarias. Hay varios conceptos a lo largo del código, las necesarias, las útiles, las suntuosas, que había algunas discusiones de cómo se aplicaban, gastos y mejoras, y también hay definiciones respecto a las clases de muro, tanto el criterio jurídico como el criterio físico. Así hay nuevos muros. Entonces tenemos el muro lindero, el encaballado, el contiguo, el medianero, el de cerramiento forzoso, el muro enterrado también, que se refiere a los cimientos, etc. Hay un artículo ómnibus, debe tener 12, 13 párrafos, pero tiene toda una definición de los distintos tipos de muros. Se establece la obligación de cerramiento forzoso, que es todo lo que decíamos recién, no solamente para los propietarios, sino también para los poseedores en predios urbanos. Y se prevé también dentro del régimen de propiedad horizontal la posibilidad de los subconsorcios, es decir, dentro del consorcio una unidad funcional independiente. Respecto a las acciones posesorias, que en realidad van a ser tratadas la clase que viene, quisiera dar solamente algunas pautas importantes sin entrar en muchos detalles. Las acciones posesorias que regula el código son dos. No está este juego doble que existía en el código de Vélez, para los que sosteníamos el dualismo de las acciones posesorias. Ahora solamente queda una acción posesoria para proteger el desapoderamiento o la desposesión, se denomina acción de despojo, y una acción posesoria que en realidad no tenemos que llamarle posesoria porque protege no solamente la posesión sino también la tenencia. En el caso de que sea una turbación se llama la acción posesoria de mantener. Entonces esto sí se simplifica mucho el régimen de las acciones posesorias en el código de fondo. Nosotros vamos a seguir con el sistema que tenemos en nuestra ley 4815, que es vergonzoso todavía que sigamos con un sistema así, del amparo de la simple tenencia entre los jueces de paz, y si es un predio de la jurisdicción de la capital, seguiremos con este amparo. ¿Quiénes están legitimados? En la legitimación activa corresponde tanto a los poseedores como a los tenedores, y se hace una alusión también a los servidores de la posesión, o sea que acá también se protege las relaciones de hospitalidad, de hospedaje, etc. Concede legitimación activa. Y están legitimados también los coposeedores contra terceros sin el concurso de los otros coposeedores.
y también contra estos, o sea, pueden incluso iniciar una acción posesoria contra sus propios coposeedores, si lo excluyen o turban en el ejercicio de la posesión común. Y específicamente vamos a ir rápidamente a la acción de despojo, la legitimación activa a todo tenedor sobre una cosa o una universalidad de hecho. Esta acción se otorga incluso a los poseedores viciosos. Acuérdense que ahora ya no vamos a tener las acciones posesorias propiamente dichas, con lo cual ahí se limitaba al poseedor de buena fe, sin vicio, etc. Bueno, ahora se protege a todo poseedor. La legitimación pasiva en contra del despojante, sus herederos y sus sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapoderamiento, incluso en contra del dueño del bien si toma la cosa de propia autoridad. El 2469 sigue vigente, con lo cual quien se considera dueño no puede tomar de propia autoridad la cosa, sino que debe reclamarla por las vías legales. El objeto amplio persigue recuperar la tenencia o la posesión, y también existe con desapoderamiento por la realización de una obra, lo que se llama la acción de obra nueva, que el actor posee o detenta. Y la prescripción, el término actual, que va a ser el mismo término de un año. La acción de mantener, la legitimación activa a los mismos poseedores detentadores, tanto de cosas como de universalidades de hecho, aún el vicioso, la legitimación pasiva contra todo aquel que turba la posesión o la tenencia en todo o en parte del objeto. Esto sí, en todo o en parte del objeto es una declaración válida, porque se discutía todavía en jurisprudencia, en doctrina también, cuál era el alcance de esta acción. También se habilita en caso de amenaza fundada de sufrir un desapoderamiento o la inminente realización de una obra. Es decir, que también se habilita esta acción en el supuesto que nosotros veamos que están por hacer la obra, no hace falta que esté el daño consumado. Y la misma prescripción de un año. Las acciones reales, se mantiene este tríptico de las acciones reales que tenemos vigente hoy en día, la acción reivindicatoria, negatoria y confesoria, y sí se agrega, esto ya se venía discutiendo hace mucho en los congresos nacionales, la naturaleza de la acción de deslinde, no cabe duda que es una acción real, entonces se agrega específicamente como acción real la acción de deslinde, que procederá frente a un estado de incertidumbre acerca del lugar exacto por donde debe pasar la línea divisoria entre inmuebles contiguos. Bien, esta es la primera parte. Vamos a la segunda parte, que era la publicidad posesoria y la publicidad registral. Bien. En esta segunda parte quisiera que nos detengamos en un punto que consideramos crucial dentro del nuevo código. Es la publicidad posesoria y la publicidad registral. La idea sería acercar algunas pautas o reglas para intentar resolver este añejo conflicto entre los poseedores, con o sin boleto de compraventa, y los acreedores del titular registral. Como todos conocemos, es usual la práctica de iniciar la adquisición de un inmueble a través de la suscripción de un boleto de compraventa. Un boleto de compraventa que contiene no solamente las cláusulas y las obligaciones y derechos de las partes, a las cuales, digamos, se deberán someter, sino también una cláusula con una fijación de un plazo para realizar la escritura. Esto obedece a que es prácticamente imposible que el escribano pueda realizar una escritura en un breve plazo. Con lo cual, digamos, existe como un desdoblamiento. Normalmente la posesión se entrega en el momento de la suscripción del boleto y se fija un plazo para la suscripción de la escritura, porque el escribano lamentablemente debe cumplir con cientos de requisitos, sobre todo fiscales, eventualmente un estudio de título, los certificados de ley, informes dominiales, catastrales, eventualmente planos de mensura, etc. Con lo cual se desdobla eso, muchas veces se entrega la posesión y queda para el futuro la suscripción de la escritura pública. Esta entrega de la posesión mediando un boleto de compra-venta generó muchos inconvenientes, sobre todo a partir de la reforma del artículo 2505 y del 1185 bis, con ese agregado que le hizo la 17711.
no quisiera ingresar en las distintas teorías que tratan de explicar la naturaleza del boleto de compraventa. Son varias y van desde aquellas que con una excelente exposición consideran que el boleto es un contrato nulo por defecto de forma, a las teorías que consideran que es un preliminar, que contiene obligaciones para ambas partes, e incluso hay teorías que dicen que es un contrato definitivo, completo. Nuestro código, si bien no define la naturaleza jurídica del boleto, sí analiza algunos de los efectos del boleto de compra-venta. Esta regulación, que la vamos a ver más adelante, reconoce como algo implícito, como algo natural, que la posesión es el centro de gravedad del sistema. Es decir, la posesión, al ser el contenido de los derechos reales, de casi todos los derechos reales, excluyendo la servidumbre, al ser el contenido de los derechos reales, sobre la posesión giran todos los derechos reales. Entonces, el problema, la discusión que existe entre el poseedor con boleto de compra-venta y el acreedor del titular registral ha generado tantos conflictos desde la ley 17711 en adelante que creo que amerita hacer un punto especial sobre esta cuestión, más con los antecedentes de nuestra Corte Provincial, que vamos a analizar más adelante. El problema que identificamos cuando analizamos, cuando estudiamos este punto específico del conflicto entre los poseedores con los acreedores del titular registral, es que en muchas provincias, como la nuestra, donde se permite la inscripción del boleto de compra-venta, se generaron muchísimos inconvenientes en la interpretación de qué tipo de inscripción es esta. Una parte de la judicatura, una parte, digamos, de los antecedentes judiciales, la doctrina judicial entendió de que al haberse reformado el 2505 y que daba carta de ciudadanía a la publicidad registral, acuérdense que ese es el artículo que entra a regir conjuntamente con la 17801, donde se establece esta obligatoriedad de inscripción para la oponibilidad hacia terceros. Muchos de los integrantes de nuestro Poder Judicial entendieron que a partir de la reforma de ese artículo significaba que no cabía siquiera analizar la existencia de posesión de algunos terceros que no habían accedido al registro. Es decir, dejaron de lado directamente a todos los terceros que quedaron afuera del registro. Nuestra Corte hizo una selección de casos que considero paradigmáticos. Nuestra Corte, hice una selección de 5. Tuvo un criterio cambiante a lo largo de los años. En el año 1992, el caso Rubio con Filippini, 12 años después, Melgarejo, Franco Pelayo, año 2005, es la primera excepción que se hace a Melgarejo. Después, Mansart, esto es un concurso preventivo, son 2 incidentes de revisión, uno 2010 y otro 2014, y finalmente Toledo-Nacuse. En el caso Rubio con Filippini, esto es una sentencia del año 1992, si bien está caracterizado como tercería de dominio, se interpretó que era por el Iura Novit Curi una tercería de mejor derecho. Se hace triunfar al poseedor con boleto de compra-venta bajo las siguientes condiciones, los siguientes elementos. La buena fe del adquirente, acuérdense que nuestro código presume la buena fe. La tradición anterior al embargo, con la función publicitaria que tiene, y la fecha cierta del instrumento. Este caso tenía una inscripción del boleto, pero estaba caduca. El acreedor había esperado que caducara esa inscripción y a los pocos días de haber caducado la inscripción ingresó el embargo preventivo en el registro. En este caso, en el año 1992, se mantuvo este criterio de la Corte durante 12 años, hasta que lamentablemente en el año 2004 la Corte hace un giro de 180 grados
resuelve en este caso Melgarejo rechazar, digamos, la tercería de mejor derecho, de dominio, como estaba caratulada, y lo hace triunfar al que figuraba inscripto, digamos, triunfa la publicidad registral, por eso yo le pongo el triunfo de la apariencia, en contra del triunfo sobre la realidad. El embargante sobre el poseedor con boleto no inscripto, sí se hace una salvedad que no debe haber mala fe en el acreedor, es decir, el acreedor no debía tener conocimiento de esta realidad extrarregistral, porque si tenía conocimiento de que había otra persona que estaba en la posesión de la cosa, ya no tiene buena fe, ya tiene mala fe. Aplican a ultranza el criterio del artículo 2505, primero en el tiempo, mejor en el derecho. El boleto no inscripto significa que debe ser sancionado con la falta de oponibilidad. La Corte entiende que esta facultad que nos concede nuestra ley provincial para inscribir los boletos, si nosotros no lo hacemos, corremos con el riesgo de que nos traben un embargo sobre el titular registral. Con lo cual, de ser facultad pasó a ser como una obligación. Esto en su momento nosotros consideramos, hicimos una crítica en la ley, consideramos que era una publicidad registral mal entendida. El caso es muy largo y tiene distintas aristas como para ser analizadas. Poco tiempo después de este caso Melgarejo, que generó un movimiento importante en nuestros tribunales, se dicta la primera excepción a la doctrina Melgarejo. Franco Pelayo era un supuesto de una vivienda familiar. Entonces dice que habiendo un derecho que está por encima, que debe ser protegido, un derecho constitucional y supraconstitucional por los tratados internacionales, debía protegerse la vivienda, con lo cual no se aplicaba el 2505. Es la primera excepción. Triunfa la publicidad posesoria. En los dos casos de Mansart, lo que me interesa, en realidad el que me interesa es el primero, año 2010. La Corte, si bien el voto mayoritario le da el triunfo a la publicidad registral, lo que me interesa remarcar es el voto en disidencia del doctor Gandur, que es el primer voto donde hace todo un análisis de la posesión, de los efectos de la posesión y la publicidad posesoria. En Toledo Nacuse, que es un fallo reciente, estamos hablando del agosto del año pasado, la Corte dicta este pronunciamiento, que es un pronunciamiento muy claro, una sentencia muy bien redactada, hace toda una evaluación de cómo es la doctrina, qué es lo que entiende en el caso del boleto, qué tipo de naturaleza tiene el que adquiere, qué derecho adquiere el que tiene la posesión con boleto de compra-venta. No es un derecho meramente personal, consideran que es un jus ad rem, es decir, un derecho real provisorio, porque en realidad lo único que le está faltando es la suscripción de la escritura. Ya tiene el contenido del derecho real, lo que le está haciendo falta solamente es la forma. Con lo cual el titular registral tiene un título meramente vacuo, un título vacío, tiene la carcasa, la estructura. El contenido ya lo tiene el poseedor con boleto de compra-venta. Entonces, en este caso, triunfa el poseedor. ¿Bajo qué condiciones? La buena fe del poseedor. ¿En qué consiste la buena fe? Que no conozca la existencia de una obligación previa, es decir, que no conozca que el titular registral estaba adeudando algo o existía esto, y para evitar la connivencia, ¿no?, entre el adquirente con boleto y el titular registral, el vendedor. Se considera que tiene el adquirente por boleto un derecho a la cosa, un derecho in natura, no es solamente un derecho personal, tiene un derecho a la cosa. No le interesa en realidad tener un derecho personal, le interesa el derecho sobre la cosa. Se considera que la posesión tiene una función publicitaria a través de la tradición, que adquiere un derecho real provisional, que no es necesario que esté inscripto el boleto. Sobre esas condiciones triunfa el poseedor sobre el acreedor del titular registral.
la pregunta que nos hacemos es si este precedente es una excepción, una nueva excepción al caso Melgarejo, o bien el retorno a la buena doctrina de Rubio con Filippini. Esto lo vamos a responder al final. Vamos con algunas ideas. Nuestra Corte, en el año 2004, con este precedente de Melgarejo, vino a convertir prácticamente en letra muerta todo lo que se había trabajado durante más de 12 años en función de la publicidad posesoria y la publicidad registral. Esto, obviamente, generó, digamos, que se privara de efectos a la posesión y al análisis de la posesión. Es decir, ni siquiera decía que había que analizar la posesión. Solamente si el boleto estaba inscripto, había publicidad registral, no posesoria. Si el boleto no estaba inscripto, no cabía analizar por ningún otro medio de prueba la existencia de posesión. Esto estuvo prácticamente, esta doctrina legal, aplicándose durante 10 años. Y realmente creo que generó mucho daño. Daño real, digo, daño de personas que perdieron sus casas, perdieron su hogar, por la interpretación que hacía la Corte, creo que una interpretación incorrecta, de la publicidad registral sobre la publicidad posesoria. ¿Por qué? Porque ya desde 1981 que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil vienen estableciendo cómo juega tanto la publicidad registral como la publicidad posesoria y cómo juega en caso de colisión entre ambas. Cosa que nuestra Corte, a contrapelo de toda la jurisprudencia nacional, venía sosteniendo, en este caso, en la doctrina Melgarejo. Si a esto le sumábamos que los tribunales inferiores debían en principio respetar la doctrina legal de nuestra Corte, realmente el panorama que teníamos era muy preocupante. Esta decisión de priorizar la publicidad registral por sobre la publicidad posesoria, lo único que había generado en el sistema era una suerte de inestabilidad general, una especie de caos donde los justiciables no sabían cuáles eran sus derechos, cuáles eran sus reglas, a las cuales se iban a someter dentro de un proceso de una tercería de mejor derecho, en el cual tenga que discutirse entre la publicidad posesoria y la publicidad registral, entre la ficción y la realidad. Todo lo cual ya de por sí acrecentaba el natural divorcio que existía entre lo que informaba el registro inmobiliario y la posesión efectiva del inmueble. Nuestro maestro tucumano, Fernando López de Zavalía, enseñaba hace años que el registro es exacto cuando sus asientos coinciden con la realidad material, pero que la tendencia del registro inmobiliario es a ser inexacto. ¿Por qué? Porque pretende informar titularidades reales que se adquieren mediante el título y el modo, pero el registro solamente accede, en el 99% de los casos, solamente el título. Con lo cual, el registro inscribía a este titular de dominio a sabiendas de que lo único que tenía este titular era un derecho a que se le haga la tradición efectiva del inmueble. Esto generó que en el caso Melgarejo no se visualizara correctamente la naturaleza declarativa del registro inmobiliario. Prácticamente le aplicaron los efectos de una naturaleza constitutiva o convalidante, que es el supuesto de los registros de automotores. Me parece que, digamos, desde nuestro punto de vista, y a diferencia de la doctrina de Melgarejo, el quid de la cuestión acá pasa por determinar si es que existe posesión, si es que existe una publicidad posesoria, y ver en qué momento se inició esa publicidad posesoria. No era el mero trámite de inscripción del boleto lo que definía la suerte de una tercería de dominio. ¿Por qué? Porque el trámite de inscripción del boleto, en general, en realidad no da ningún nuevo derecho, solamente publicita algún tipo de información que hasta puede ser una información falsa. Es decir, se pueden firmar boletos, se pueden inscribir boletos, pero en los hechos sigue estando la cosa en poder, en detentación de su poseedor, de su titular registral.
Esto que nos parece una verdad de perogrullo, la Corte demoró como 12 años en darse cuenta de que estaba aplicando mal la publicidad registral, al aplicarla por encima de la publicidad posesoria en un conflicto donde no analizaba la posesión efectiva de la cosa. Realmente creemos que la tradición y la posesión efectiva de la cosa debieran ser el eje del debate y de la prueba, no la inscripción del boleto. La inscripción del boleto es algo contingente. Nuestro Código Civil y Comercial nos dice que la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Y acto seguido dice que tanto la publicidad registral como la posesoria otorgan publicidad suficiente. Con lo cual, esto es un principio aplicable a los registros de naturaleza declarativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los registros de naturaleza constitutiva? El criterio es diametralmente opuesto, es decir, solamente puede acreditarse la buena fe si es que está inscripto, es decir, si es que ha accedido al registro, no si es que está desde afuera. En el nuevo código no existen reglas exactas, precisas, no hay una norma específica que aplique respecto a la colisión de ambas publicidades. Norma que sí existía en el proyecto del 98, que es su fuente inmediata. Entonces, ¿qué debemos aplicar? Debemos aplicar los principios generales, debemos aplicar la doctrina y la jurisprudencia. El Código Civil no sigue en este punto a su fuente inmediata. En el proyecto del 98, este artículo 1843 establecía que en caso de colisión entre las dos publicidades, prevalecía la primera en el tiempo, siempre y cuando sea de buena fe. ¿Qué pasa con los poseedores? El conflicto entre poseedores con boletos de compraventa inmobiliarios y acreedores embargantes y título registral. Hay dos normitas que trae nuestro código, que son el 1170 y 1171. El 1170 dice que existe una prioridad del comprador de buena fe sobre el derecho de terceros. Esto es aplicable a las ejecuciones individuales, que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, con los siguientes requisitos, o sea, cumpliendo los siguientes requisitos. Que el comprador haya recibido el inmueble del título registral, esto es lo mismo que vimos anteriormente, o del anterior adquirente, o subadquirente. B, que el comprador haya pagado como mínimo el 25% del precio, anterior a la traba de la cautelar, y que el boleto tenga fecha cierta. Y respecto a la fecha cierta, hay una modificación importante, que es el artículo 317, tiene un concepto, una interpretación muy amplia, el 317, que se le otorga a los jueces, para que no solamente sea la fecha en la que surge del instrumento, sino también la posibilidad de demostrar por cualquier medio de prueba la existencia de ese instrumento con anterioridad a la fecha que figura en el mismo. El cumplimiento de tales requisitos otorga publicidad suficiente, sea mediante la posesión, sea mediante la publicidad, mediante la inscripción del boleto. Y para las ejecuciones universales, el caso del concurso o quiebra, está el artículo 1171 que dice: se otorga oponibilidad con los siguientes requisitos: buena fe del adquirente, fecha cierta. Aquí vemos la flexibilización que tiene respecto al criterio de la fecha cierta, el artículo 317, y pago como mínimo del 25% del precio de la cosa. Bajo esas condiciones se establece la obligación del juez de suscribir la escritura pública. Y si el boleto era una obligación con pagos a plazo, debe ordenarse la inscripción de un derecho real de garantía sobre el saldo de precio, es decir, una hipoteca. Esto es un cuadro que grafica la posición de la Corte desde mi punto de vista: Rubio con Filippini, el primer caso, Melgarejo, esta vuelta de 180 grados, después las excepciones, Franco Pelayo y Bebacqua, y finalmente el excelente fallo de Toledo Nacuse, que vuelve las cosas al criterio legal. La pregunta entonces que surge es: ¿consideramos que el fallo Toledo Nacuse es otra excepción al Melgarejo, o es
un retorno a la buena doctrina. Creo que Toledo no acuse es en realidad un retorno a la buena doctrina que ya venía establecida en este precedente de Rubio con Filippini. Dos cositas nada más para terminar. El nuevo código, en el artículo 1893, se refiere tanto a cosas muebles como a inmuebles, establece que la posesión va a otorgar oponibilidad contra todos los terceros. Esto se aplica obviamente a los registros de naturaleza declarativa, no así a los registros de naturaleza constitutiva. Creo que esto es lo que finalmente acerca nuestro ordenamiento a los criterios y a la doctrina, a la correcta doctrina, en caso de una colisión entre la publicidad posesoria y la publicidad registral. Este principio, el primero en el tiempo, primero en el derecho, no solamente debe ser juzgado a la luz de las constancias registrales, como hacía la Corte en este precedente Melgarejo, sino que debe ser juzgado con un criterio amplio, es decir, con una rigurosa interpretación judicial que se determine específicamente que había posesión en fecha anterior a la traba de la cautelar. Y sobre eso, en realidad, tiene que girar la discusión respecto a los conflictos entre ambas publicidades. Las conclusiones de esta segunda parte, entonces esto va a generar mucho casuismo. Creo que una de las cosas negativas que tiene el código en general, en el área de los derechos reales hay muy pocas normas abiertas, pero en todo el código, de las pocas cosas que puedo ir viendo y leyendo y analizando, hay muchas normas abiertas, es decir, se deja mucho margen de interpretación judicial. En sí esto no está mal, el problema es que esto genera mucho casuismo, es decir, muchas interpretaciones que en algunos casos pueden ser contradictorias entre las mismas salas o entre los juzgados de primera instancia o entre cortes de una provincia y otra. Esto es lo negativo, digamos, de las normas abiertas. Para resolver entonces un conflicto entre la publicidad posesoria y la publicidad registral, para ver si hay oponibilidad o no, los elementos relevantes son la buena fe, la posesión previa y cualquiera de las dos publicidades, registral o posesoria. El criterio, para terminar, de nuestra Corte, en el caso Toledo-Nacuse, sigue la jurisprudencia mayoritaria, incluso la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la interpretación de la colisión entre ambas publicidades. Y eso es todo. No los voy a seguir torturando. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, les agradezco mucho.